ahí acepten el mensaje y voy a comenzar entonces. Vamos en la guía 2. Acá está. Si de repente necesitan anotar algún apunte, lo hacen. Bueno, prácticamente la guía 2 es lo que anotamos de materia en el cuaderno. En este caso la guía 2 es transformar número mixto, acá me equivoqué, mixto a fracción impropia y viceversa. ¿Ya? Es decir, todo el procedimiento que hicimos en clase. Por ejemplo, acá tenemos este ejemplo, teníamos el número mixto 3 enteros, 3 entero, un sexto, y se hacía el procedimiento de multiplicar y sumar. ¿Ya? Entonces esta es la parte, obviamente estoy explicando rapidito, porque ya deberían manejar más o menos este tema. Es decir, si yo tengo un número mixto, tengo que dejarlo en fracción impropia, y lo hacemos multiplicando el entero por el denominador, y el resultado de eso le sumamos el número que está arriba, que sería el numerador. En este caso sería 3 por 6 son 18, le sumo 1, me daría 19, y siempre mantenemos el mismo denominador, que en este caso sería 6. Ahí tenemos esa explicación, y acá tenemos la otra explicación, que es al revés, de impropia a mixto, que en este caso se hace por una división, se divide en normal, es decir, 8 dividido en 5, el, el cociente, que en este caso sería el resultado, se anota en grande, y el resto o diferencia es lo que se traspasaría a ser el nuevo numerador. Entonces, en este ejemplo teníamos 8 quintos, teníamos que traspasarlo a número mixto, entonces se divide 8 dividido en 5, eso me da resultado 1, ese sería mi entero. Este 3 que está aquí es de la resta que se genera al decir 5 por 1 son 5, para llegar a 8 me faltaron 3. Entonces eso que faltaron se considera como el resto, y eso se considera en este caso como el numerador nuevo. Entonces 8 quintos sería lo mismo que decir 1 entero, 3 quintos. ¿Ya? Al igual que en el proceso de arriba, siempre el denominador se mantiene, no se cambia nunca, porque es una constante dentro de este procedimiento. ¿Ya? Entonces ahí explicamos los dos métodos que ya lo habíamos hecho en clase, y ahora vienen los ejercicios. ¿Ya? Entonces, dejen hacer algo, dejen sacar la copia, y acá en la copia voy modificando los ejemplos y les voy pidiendo algunas cosas. Ya. Entonces, aquí tengo estos ejercicios y los voy a cambiar. En este caso, para que me lo vayan respondiendo ustedes, voy a bajar esto un poquito y lo vamos a ir haciendo hacia el lado. Pero un poquito, dejen hacer los cambios. Ahí está. Ya vamos a cambiar acá. Voy a poner un 4, un 5 y un 3. 3. Aquí voy a poner un 18 y acá un 5. Aquí un 9 y un 6. Ya. Entonces, veamos. Camila Rivera está. A ver si está o no. No, no está. Entonces, veamos otra persona que casi nunca la escucho. Dejen ver acá los nombres. Eh, Javiera López. Activa tu micrófono. Javiera. Ah, se salió. Ah, no, sí está. Javi, activa tu micrófono. No, parece que no quiere responder. Y otra persona de las que no hablan mucho. Jeremy está. Sí, Jeremy, activa tu micrófono. Ya. Entonces tú vas a hacer este ejercicio, ¿ya? Que es transformar de mixto a impropio o viceversa. Entonces en este, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué procedimiento? Lo voy a agrandar ahí. Y ahí. ¿Qué es lo que debes hacer acá? ¿Hay que multiplicar o dividir? ¿Dividir? No.
Acá tienes que multiplicar. Primero porque esto es un número mixto y cuando tú tienes un número mixto Ay, papi. haces el proceso de multiplicar. ¿Ya? Y cuando tengas la fracción impropia, cuando este número de arriba es mayor que el de abajo, haces el otro proceso que es dividir. Entonces en el primero acá tienes que multiplicar. ¿Qué operación tienes que hacer ahí? ¿Qué se multiplica? El 4 con el 3. No, el 4 con el 5. Siempre se multiplica el entero, que sería el número grande, con el denominador. Ya, entonces, esa multiplicación, ¿cuánto te está dando de resultado? ¿4 por 5? 20. 20. 20. Ya, ahora a ese resultado le tienes que sumar el numerador, o sea, el número de arriba. Y en este caso, ¿cuánto es? 3. Le tienes que sumar 3. Eso te da el resultado final de toda esa operación de 23, ¿cierto? Y entonces ese 23 pasa a ser el nuevo numerador, que en este caso lo voy a hacer acá, ¿ya? Que sería 23, y abajo en el denominador, ¿qué tienes que escribir? El 3. No, el 5. Siempre se mantiene el denominador, o sea, 5. Eso es lo que tienes que hacer en este proceso cuando tú tienes el entero y la fracción al lado, que sería el número mixto. Ya, otra persona, a ver, dejen preguntarle a otra persona que no habla mucho para ver cómo está entendiendo esto. A ver, del B. A ver, siempre habla la cinta, Felipe. Y del A, a ver. Le he preguntado. Ya, Tomás, activa tu micrófono. ¿Ah? Ya. En la segunda, en esto, ¿qué procedimiento tienes que hacer ahora? Dividir. Ya, ¿qué se divide? Dime lo que hay que El dividir. 18. 18. El 18. Ya, 18, Va ¿y que qué se me más? apagó el No, 18. ya, ya, 18 dividido en qué? ¿El 5? Ya. Entonces ahí te va a dar un resultado. Ese va a ser el entero. Entonces en este caso, ¿cuánto te da? Por 3. Por 3. Bien. Entonces ese sería el entero. Y al lado del entero tienes que anotar la fracción, que en este caso sería lo que te sobra. O sea, en este caso lo que sería el resto. Entonces, ¿qué anotas abajo acá? O sea, 5 por 3, El ¿cuánto es, 3. Tomás? El 3. Ya, pero 5 por 3, ¿cuánto es? 5 por 3. 15. 15. Y para llegar a 18, ¿cuánto te falta? 3. 3. 3. Entonces, ese 3 que está acá abajo pasa a ser el nuevo numerador y el denominador siempre se mantiene, que en este caso es 5. El 5. Ya, ahí estaría. Entonces, ya vuelvo a, como les digo, vamos a revisar la guía en algunas cosas. En este ejercicio no hay mucha dificultad más que hacer el procedimiento. ¿Ya? Es decir, cuando tengan el número mixto, hay que hacer el proceso multiplicando, y cuando tengan la fracción impropia, hay que hacer el proceso dividiendo. Esa es la diferencia Profe, entre uno y otro. Sí, Roberto. yo lo hice de la otra forma. ¿Y cuál es la otra forma? Como, o sea, dividiendo, pero no como así, dividiendo así para abajo. Es que se puede hacer de las Como dos el 13. formas. Ah, ya, porque pensé que estaba mal así. Mientras te llegue el mismo resultado, que en este caso, obviamente yo cambié los números acá, ¿ya? Pero si fuiste haciendo esto y te da lo mismo, está bien, pues. Porque la O sea, a mí división no de me dio. aquí, no, pues porque Roberto, yo cambié los números, Ah, ya. Ay. ¿ya? Si fuiste pensando el ejercicio aquí y si te dio lo mismo, está bien. Pero esto de acá y esto de acá, yo cambié los números.
para no darle la Ah, ya, profe. respuesta, obvio. Solamente le estoy haciendo la explicación de lo que tienen que hacer. Y ahí tenemos el ejercicio 1. Hay 6 ejercicios de lo mismo, así que no vamos a repetir mucho de eso. No, hay 9 en este caso, que lo bajé. Ah, ya, eran esos 9. Claro, entonces esto, ahí estaría. Ya, entonces en esta guía solamente hay que hacer esto. No hay nada más que hacer, o sea, no hay otra cosa más que hacer el procedimiento, que es un procedimiento mecánico que siempre hay que hacer lo mismo. O sea, si tengo número mixto, hay que hacer el proceso multiplicando, y si tengo la fracción impropia, hay que hacer el proceso dividiendo. Y obviamente hacer bien esos cálculos. Ya, entonces, ¿alguien tiene duda respecto a esto para pasar a la guía 3? Yo no, profe. ¿Alguien? Si tiene duda, no se quede callado o callada, pregunte, lo explicamos de nuevo, más lento, si tiene alguna duda. Profe, yo. ¿Cómo? Roberto. Yo, Roberto. ¿Qué duda tienes? No, si podría ser un ejercicio. Ya sé ese Roberto, el que está acá. Déjame cambiar acá un número. Ya, ya. Ya ese. El 4 con el 5 se multiplica por el 7 ¿Ya? y 5 por 7, 35. ¿Ya? Bien. Y más 3, 38. ¿Ya? Y el de treinta los... y ocho séptimo. Ya, bien. Eso treinta y nomás. ocho séptimo. 38 y abajo iría el Séptimo. 7 que se mantiene. Ya, Sí. y otra persona aquí que lo haga al revés, es decir, este mismo ejercicio, ahora hay que hacerlo al revés. ¿Qué es lo que quiere hacer? Al revés. De esto tenemos que llegar a esto, del otro proceso. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Alguien? Eh, Yo. ya. Ya, Javiera Rivera, ¿cierto? Sí. Ujú. Ya, entonces acá hay que hacer el proceso dividiendo. Entonces, Sí. 38 dividido en 7. ¿Cuánto es eso? 38 dividido en 7, el más cercano a alguna tabla del 7 sería el número el 30, ¿El 30 o 35? 35, perdón, 35. 35. O sea, lo ocuparía 5 veces. ¿Ya? Ujú, Ahí está, 5 enteros. Ahora lo que sobra es lo que iría abajo del 38, o sea, en este caso el resto. Entonces, ujú. 7 por 5 son 35, y para llegar a 38, ¿cuánto te faltó? 3. 3. Entonces, ese 3, que lo voy a anotar un poquito más chico, ahí, es el resto. Entonces, ahora hay que hacer la parte de la fracción al ladito, que lo voy a achicar igual. Entonces, aquí arriba, ¿qué tienes que anotar? De numerador, El numerador tendría que poner el resto. ya, que sería 3, y el Ujú. denominador, Se mantiene y quedan 7. quedan 7. Y ahí llegamos al mismo proceso, es decir, de mixto a impropia y de impropia a mixto. ¿Ya? Entonces, ahí ya terminamos esta guía. Yo creo que ya más explicaciones con esto redundaríamos en el tema. Si alguien tiene duda, ahora el momento, si no vamos a cambiar de guías a la 3. Ya, no hay dudas parece. Ya vamos a hacer la 3 ahora. Ya, la 3. Acá está, acá necesito, la voy a hacer, pero un poquito, dejen abrir un Paint para después trabajar con el Paint haciendo algún ejemplo. Ya, entonces la primera parte viene el concepto de equivalente, que en este caso son iguales, que acá lo expliqué la otra vez, esta parte, que este pedazo de arriba,
se está hablando del mismo entero, del mismo tamaño, solamente que se está dividiendo de distintas formas. Es decir, en el primer dibujo se dividió en dos y se consideró la mitad de arriba. En el segundo dibujo se dividió en 4 y se consideró la mitad de arriba. Y el tercero se dividió en 16 y se consideró toda la mitad de arriba. Pero como estamos hablando del mismo dibujo, del mismo tamaño, y se está ocupando el mismo sector, porque si esto lo pongo encima de cada uno, se ocupa lo mismo, sería una fracción equivalente. Lo que va haciendo distinto son los números que tengo abajo que representan la fracción. Entonces ahí dijimos que independientemente de los números que tenga, si yo realizaba el método de multiplicación cruzada e iba comprobando si eran iguales o no, las fracciones son equivalentes. Entonces, el método de multiplicación cruzada la vamos a hacer con este ejemplo primero. Es decir, ¿cómo queda la multiplicación entre la primera y la segunda fracción? Aquí, ¿cómo queda multiplicado? ¿Lo están viendo, cierto? 1 por 4. Ya, eso. 1 por 4 y la otra 2 por 2. 2 por 2. Y si esos resultados los calculo, aquí me daría 4 y aquí también me dio 4. Entonces, esas dos son equivalentes. Entonces, cualquiera de estas dos que yo considere como son iguales, si la compruebo con la última, tendría que llegar al mismo resultado. Entonces, por ejemplo, voy a comprobar la de al medio con la tercera, o sea, la segunda con la tercera. Entonces, ¿cómo me queda la multiplicación de esa con esta? 16 por 2. Ya, 16 por 2. ¿Y la otra? 8 por 4. 8 por 4 o 4 por 8. Ahí, ahí depende cómo lo lean, pero es lo mismo. Entonces, 16 por 2, eso es 32. Y 8 por 4 también es 32. Entonces, aquí ya decimos que matemáticamente estos valores son iguales, es decir, son equivalentes. Entonces, esa fue la parte de la materia de esta parte. Entonces, más abajo empiezan la forma de encontrar equivalencia, que en este caso sería con la amplificación y la simplificación. ¿Ya? Entonces, aquí, resumiendo muy rápidamente lo que era amplificar, es que yo elegía un número por cual amplificar y el nuevo resultado me da el mismo. Es decir, si yo acá voy a agrandar esto, ahí, acá, yo tenía la fracción 4/6, la amplifiqué por 3, que significa multiplicar arriba y abajo por el mismo número, llegué a estos resultados. Entonces, estos dos números, si yo compruebo ahora, multiplicando cruzado, ¿ya? Sería 18 por 4 y 6 por 12. Entonces, esa comprobación la tenemos aquí, ¿ya? 4 por 18 y 6 por 12. Y los resultados que dio de eso, de 4 por 18, me daba 72 y 6 por 12 también daba 72. Entonces, estas fracciones que se crearon son equivalentes. Entonces, la amplificación me hace encontrar fracciones equivalentes si es que yo hago bien el proceso, que es multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. Y ese número depende si se lo preguntan o ustedes lo necesitan para algo. Ya, entonces ahí tenemos la amplificación y luego acá sale la simplificación, pero explicado del método de buscando un número que se pueda dividir. ¿Ya? Entonces, a partir de esta explicación es lo que yo voy a hacer con los ejercicios que vienen más abajo. ¿Ya? Entonces, esta parte, muchos me preguntaron cómo se hacía la 1 de la guía 3 y la 2 de la guía 3. Entonces, aquí pongan mucha atención porque de los que me enviaron se equivocaron. Ya muchos, hasta que se dieron cuenta el error que había que hacer. O sea, el error que estaban cometiendo. Igual se los voy a explicar a todos, ¿ya? Entonces, en la guía 3, ejercicio 1, dice claramente, encuentra para cada fracción 3 fracciones equivalentes por medio de la amplificación. O sea, que la fracción que me den, en este caso es 3/4, la voy a cambiar para que sea otro número. Ahí, por ejemplo, 8/5. Debo encontrar 3 fracciones equivalentes a esa con amplificación. Entonces, la anoto 3 veces, 1,
2, 3. Y ahora debo elegir las amplificaciones que voy a hacer. Y eso es lo que tienen que Ese pensar yo ya lo ustedes. ¿Ya? Entonces aquí, ¿por cuánto se tiene que amplificar? Por ejemplo, ¿por cuánto amplifico aquí? Puede ser por 2, Puede ser por 2, ¿ya? Abajo, ¿por cuánto puedo amplificar? 4, 4. Y más abajo, ¿por cuánto? 3, ¿Por 8? Por 8. Y los números que ustedes quieran, porque el ejercicio dice, encuentra para cada fracción 3 fracciones equivalentes con la amplificación. Entonces va a depender de los números que elijan para amplificar. Puede ser 2, 3, 4, 2, 4, 5, 2, 6, 7 o cualquier número, porque no, el ejercicio no le está dando una restricción. Entonces ponen cualquier número y hacen el cálculo ahora. Entonces, según esos números que yo estoy escribiendo ahí, hago los cálculos ahora. Entonces la primera, 8 por 2, ¿cuánto es? 2, 16, 6. 16. ¿Y 5 por 2? 10, 10. 10. Ahí 10. tengo la primera. La primera fracción equivalente. Ahora viene la segunda. Entonces, ahora me quería 8 por 4, ¿cuánto es? 32. 32. ¿Y 5 por 4? 20. 20. Ahí está la segunda fracción equivalente y ahora falta la otra más. Ya. 64. 64 arriba, bien. Y abajo 5 por 8, 40, 40. Entonces, esto es lo que había que hacer en este ejercicio. ¿Ya? O sea, anotan el ejercicio, o sea, la fracción 3 veces, eligen por cuánto amplificar. Obviamente no se tiene que repetir porque si acá hubieran repetido de nuevo por 2, ahí no hubiesen encontrado otra fracción equivalente si no hubieran encontrado la misma que la primera. Pero acá le estoy diciendo que encuentren 3 equivalentes que son distintas, por así decirlo. ¿Ya? Entonces ahí va a depender de los números que aquí pongan, que puede ser cualquiera porque el ejercicio no tiene restricción de eso, pueden elegir cualquier número. Si hubiera puesto así, hubiera sido 80 y 50. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, yo creo que sí. Entonces, cuando amplifican, eligen No un, fue así, yo la hice. eligen un número y ese número me va a dar una nueva fracción si es que lo calculo bien. Obviamente que cuando hagan estos cálculos, revísenlo porque muchas veces puede pasar que de repente alguien, típico error que pasa, que dice 5 por 5 y le ponen 10. Y ese error es común porque a muchos les ha pasado porque piensan en sumar y no multiplicar. ¿Ya? Profe, yo la hice. Así lo hice. Ya. Entonces, eso, bueno, ahí está la explicación de lo que hay que hacer en esta. ¿Ya? Y en la 2 es lo mismo, pero aquí cuesta un poquito más y esto es lo que necesito hacer, la explicación muy, muy clara de esto. ¿Ya? Y darle las indicaciones de la simplificación, porque en la 2 hay que hacer lo mismo, pero dejen borrar acá un poquito. Voy a cambiar los números en todo caso. Dejen cambiar los números. A ver, a ver, a ver. 40. Y a ver. No. Esta está buena. A ver. No. 48 y... Ya. Ya, esa está buena. Usted tiene harto. Ya. Entonces, dice, encuentra 3 fracciones equivalentes para cada una de las siguientes fracciones por medio de la simplificación. Entonces, esto es parecido a la de arriba, pero hay que hacerlo simplificando. Y esta es la parte que quizás muchos lo hicieron mal cuando se lo vi por primera vez en las guías que me fueron enviando. ¿Ya? Entonces, aquí voy a ir explicando esto. Entonces, lo primero que tienen que hacer, al igual que en el otro, anotar 3 veces la fracción. Ahí está. Ahí está anotado 3 veces. Ya. Después dice que hay que hacerlo por medio de la simplificación. Es decir, aquí debo
simplificar esta, simplificar la de abajo, simplificar, acá también debo simplificar, y acá. La única diferencia van a ser los números por el cual voy a simplificar, es decir, tengo que hacer 3 divisiones distintas con distintos números. Entonces aquí tienen que pensar en un número que divida los dos, después acá un número que los divida los dos, pero sea diferente al que eligieron acá, y lo mismo con el de abajo. Entonces en el de arriba, ¿qué número me sirve para hacer esta simplificación en este ejemplo? 8. 8 por 8. O sea, 8 por 7. No. Ah, 8 por 6. Sí, pero si yo divido aquí por 8 y divido aquí por 8, va a pasar el primer problema, que arriba sí me da un resultado exacto, arriba me va a dar 6, pero abajo 8 por algún número me da 36. Si vemos la tabla del 8, viene 8 por 1, 8, después viene 16, después viene 24, después viene 32 y después viene 40. Entonces no me está dando El 3. 36. Por 12. El Ya. 3. Espera, Roberto. Primero respóndame mis preguntas. Ya no estoy pidiendo la respuesta. O sea, yo creo, acá yo sé que tienen que probar otros números. Entonces, aquí esta simplificación no me sirve porque no puedo simplificar. No me da un número exacto en esta división. Entonces, esa es la parte del pensar con este proceso. Es decir, el número que ustedes anoten aquí al ladito, al lado de la división, que serían esos dos puntitos, tiene que dividir arriba y abajo exactamente. O sea, no debe sobrar nada. Entonces ya nos dimos cuenta que no sirvió el 8. Entonces, ¿qué número me podrán servir Por ahora? 12. Ya, ahí está por 12. Ya, entonces ¿Sí? ahora divido. Hagamos la primera primero. 12, ¿por cuánto me da 48? Por 4. Por 4. Y 12, ¿por cuánto da 36? Por 3. 3. Por 3. Entonces, aquí ya encontré la primera fracción equivalente por simplificación. Y ahora debo hacer lo mismo, pero elegir otro número, que no sea el 12. ¿Qué número me sirve en este caso? El 3. Ya, el 3, probemos con el 3 y el 3. Ya, entonces ahora anoto esto y voy a escribir la respuesta. Ya, entonces, 3 por cuánto me da 48? Por 12. No, 3 por 12 da 36. No da 48. Por 4. Piénsenlo. 3 por cuánto da 48. Por 4. No, porque 3 por 4 es 12. Por 5. No, es más de 10, porque 3 por 10 ya son 30. ¿Qué falta para llegar a 48? Por 3. Por 13, 3 por 13 da 39. Por 14. No, pero ¿cuánto? 3 por 14, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería? Entonces ahí, si es que no lo pueden hacer, van a tener que hacer el proceso que sería 48 dividido en 3. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 4? 1. Una. Ya. 1 por 3 son 3. Para llegar a 4 me faltó una. Y ahora bajo el 8, que está ahí, entonces diría 18. El 3 en el 18, ¿cuántas veces cabe? 1. No. 3 en el 18. 6. 6. Porque 3 por 6 son 18 y para llegar a 18 me sobraron o faltaron 0. Entonces, esto quiere decir que 48 dividido en 3, eso me da 16. Y ahora acá abajo, 36 dividido en 3. ¿Cuánto es eso?
Habíamos dicho que 3 Por 12. Por por 12. 12. Entonces, ahí ya tengo otra fracción equivalente. Ya, entonces, ahora más encima me falta una más, es decir, debo elegir otro número que me divida al 48 y al 36. ¿Qué número? 6. El 6. Ya, entonces ahora voy viendo si me resultó. 6 por cuánto me da 48? 8. Por 8, bien. Y abajo 6 por cuánto da 36? Por 6. Por 6. 6. Entonces ahí 6. ya encontré 1, 2, 3 fracciones equivalentes. Ahora, si les pido una más, ¿qué otro número me sirve? Ya ocupé el 12, el 3 y el 6. 2. El 2. ¿Y por qué sirve el 2? Para que no se lo olvide, porque este es un número par y este también tiene un 6 que sería un número par. Entonces puedo ocupar la división por 2, que es sacar la mitad. Entonces ahora debería escribir cuánto es la mitad de 48 y cuánto es la mitad de 36. ¿Cuánto es la mitad de 48? 28. 24. 24. 24. 9. ¿Y la mitad de 36 cuánto es? 26. No. ¿16 dijiste o 26? 16. No, no es 16. 18. 19. 18. ¿Ya? Entonces ahí ya encontré 3 multiplicaciones que me darían 30 o sea, en este caso la fracción equivalente. O sea, aquí ya tengo 4. O sea, cuando simplifique por 12, cuando simplifique por 3, por 6 y por 2. Entonces, esto es lo que hay que hacer 3 veces en cada ejercicio. O sea, en ese y en ese. Entonces, ahí tienen que ir pensando qué números se pueden utilizar. Generalmente siempre se va a poder por 2, se va a poder por 3, por 4 y por 5. Y sus derivados. Si se puede por 2 y por 3, se va a poder por 6. ¿Ya? O sea, si yo pude por 2 y pude por 3, se va a poder por... Ya. Dudas, consultas, háganlas aquí. Para esta, o hacemos otro ejemplo. Sí. Ya, otro ejemplo. Ya, voy a cambiar acá los números. Dejen pensarlo porque tengo que elegir un número. Ya, este es muy facilito. Y a ver. 53. A ver. Ya, ese. Ya. Entonces lo anoto 3 veces. 1, 2, 3. Y ahora debo escribir dividido, 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 dividido. Y ahí tengo que elegir por cuánto. Ya. ¿Qué número me sirve? 6. Ya, el 6. Vamos a empezar aquí por 6. Y vamos a hacer el tiro en la comprobación. Entonces, cuando divido por 6, ¿qué resultado me va a dar arriba? 60 10. dividido en 6 sería 10. Y 24 dividido en 6, ¿cuánto me da eso? 4. 4. Ahí estaría listo. Bien, entonces sí sirvió el 6. ¿Qué número me sirve ahora? ¿El 2? El 2, porque son números pares. El 2 y el 2. Entonces, hay que sacar las mitades. Siempre es más fácil pensar en mitades. ¿Cuánto es la mitad de 60? 30. 30. ¿Y la mitad de 24? 12. 14. Ya, 12. Entonces, cuando yo digo 60 dividido en 2, eso es 30. Y 24 dividido en 2, eso es 12. O sea, cuando dividen en 2 siempre es más fácil pensar en las mitades.
Ya ahora, ocupé el 6 y el 2. ¿Qué número me sirve ahora? ¿El 3? El 3 y el 3. Bien. Entonces aquí me quedaría 60 dividido en 3. ¿Cuánto es eso? 60. Cualquiera puede responder. 30. por 2. 30. 30. ¿Seguro? Porque si pongo 30 ahí, 30, 20. 30 por 3 da 90, no es 30, es 20. 20. Por 20. Y abajo, 8. 8. Bien, porque 3 por 8 da 24. Sí, a ver, déjenme ver si hay otro número. Sí hay otro número. A ver si lo pilla alguien. Sí se puede hacer de nuevo por otro número que no está de los nombrados. Ah, el 12. El 12, bien. Entonces aquí digo 60 dividido en 12. 12 por cuánto me da 60. Por 5. Da por 5. ¿Y 12 por cuánto da 24? Por 2. Por 2. Bien. Y todavía queda otro Por número. 2. Ya, ocupamos el 6, el 2, el 3 y el 12. Todavía se puede por otro. El 4. El 4. Bien. Entonces aquí 4 por cuánto da 60. ¿Quién lo pilla? A ver, 4 por cuánto da 60. O al revés, 60 dividido en 4. ¿Cuánto es eso? Más o menos nomás las tablas. ¿Ah? 15. Por 15. Perdón, profesor, ¿cuál era el pregunta? 60 dividido en 4. Por... Y ahora me quedaría 24 dividido en 4. ¿Cuánto es eso? En 6. Por 6. Por 6. Y ahí serían todas las posibilidades. Es decir, depende del número que tenga acá, van a haber muchas posibilidades o pocas. Algunos van a tener 3 justas, ¿ya? Y algunos tienen más porque dependen de los números. Es decir, si le doy un número grande con un número más o menos chico, van a tener posiblemente varias o pocas, ¿ya? Pero ahí tienen que ir pensando siempre en los mismos números, es decir, utilizar la división por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y por 10. Casi siempre van a ser esas, casi siempre, ¿ya? Es decir, 2, 3, 4, 5, 6, puede ser 10 o el 8 a veces. Ahora, si yo pusiera una tabla con el 21, o sea, con la tabla que ocupa el 7, por ejemplo, tendría que poner números muy grandes. Eh, por ejemplo, a ver, no, pues, para el 7 podría poner 42 y el 84. Pero esto ya es un poquito más difícil porque acá tengo que empezar la tabla del 2, la del 7 y la del 6. Ya, entonces, la idea de este procedimiento es que ustedes sepan simplificar bien, ¿ya? Entonces, si les doy este ejemplo ahora, ya este va a ser el último, eh, para que hagamos con otras tablas, a ver si resulta. ¿Qué número me sirve acá para dividir? Y estos son números que no son muy frecuentes, ¿ya? Es decir, eh, muchas veces no utilizamos la tabla del 42 o la del 84 porque Por son 7. ya, por 7. Ya, aquí viene la parte difícil. Entonces, 42 dividido en 7. ¿Qué número me sirve? El 8. 6. El, El 6. el 6. Bien, 6. Y ahora Por viene 2. una tabla que no es muy frecuente de utilizar. 7 por cuánto da 84. Si no me la sé, voy a tener que calcularle, es decir, 84 dividido en 7. 84 dividido en 7. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 8? 2.
2. o una. Perdón. Dos. Una. Una. Porque Una. 7 por una son 7 y para llegar a 8 me faltó una. Entonces ahí está el 1. Y ahora bajo el 4 que me formaría el número 14. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 14? 2. 2. Perdón ahí, 2, porque 2 por 7 son 14 y para llegar a 14, Yo dije 12. sí, pero no se escuchó. Ya, ahí está. Entonces aquí sería 12. De ahí tengo la primera. La segunda, ¿qué número me sirve ahora? 42. 42, bien. Y acá no es muy frecuente esa tabla, pero hay que entenderla. ¿Cuántas veces cabe el 42 en el 42? 1. Una. ¿Y el 42 en el 84? 42. No. ¿Cuántas veces utilizo el 42 para llegar al 84? 2. 2. 2. Ya, y ahora pillo otra. ¿Qué número me sirve? ¿El 6? Ya, probemos con el 6. 3. Veamos si sirve el 6. Ya. Entonces, 6 ¿por cuánto da 42? Ahí dijimos. Por 7. 7. Y ahora hay que ver si el 6 cabe en el 84. Entonces hago esa división acá. Entonces sería 84 dividido en 6. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 8? 24. ¿Una o dos veces? 1. Una. ¿Ya? Entonces 6 por 1 son 6. Para llegar a 8 me faltaron 2. 14. 2. Y ahora bajo 2. 4. Y ahora me queda 6 en el 24. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 24? 4. 4. Y 4 por 6 son 24. Y para llegar a 24 me faltaron 0. Entonces cabe exactamente 14 veces. Y ahí estaría con el ejercicio. Y si se dan cuenta, generalmente siempre las respuestas van a ser así en este tipo de ejercicio. ¿Qué está pasando? ¿Qué relación hay entre estos números? Miren, ese número y ese número. ¿Qué respuesta me está dando más o menos? ¿Quién la puede descubrir? ¿Qué relación hay entre el numerador y denominador? ¿Cuál será la relación que hay entre esos números? Que está multiplicado por 2. ¿Está Por ahí multiplicado por 84? no es eso. A ver si alguien llega a lo que yo quiero que me digan ¿De exactamente. la multiplicación cruzada? No. Miren, olvídense de esto que está acá, de esto y de esto. Solamente miren esas fracciones. ¿Qué relación tiene cada una? Es decir, ¿en qué se parecen? Simplifica. ¿En Que qué se... se, ¿Las fracciones y las cruzadas? A ver, ¿Están multiplicadas por 2? por ahí va, Que pero no es eso. son compatibles o Por ahí va, pero falta la palabra más. dan el Sí. mismo resultado. No, a ver, Alonso Mandiola, ¿tú quieres hablar? y cada una te da Roberto, ¿a un qué le di la resultado palabra? diferente. Roberto, respeta. Alonso, habla. Que si el 6 lo multiplicas por 2, da 12. ¿Ya? El 1 lo multiplicas por 2, da 2. ¿Ya? Y el 6 lo multiplicas por 2, da 14. O Eso. sea, que los 3 están multiplicados por 2. Por ahí va. Yo entiendo lo que tú quieres decir, pero no es eso. La idea que yo quería que me dijeran es que siempre se habla de un número y la mitad del número. O sea, este y su mitad, este y su mitad, o este y su mitad. Y si lo pienso al revés, un número y su doble, un número y su doble, y un número y su doble. ¿Por qué? Porque la fracción inicial era así, po. La fracción inicial era el 42 en la mitad de 84, y si lo digo al revés, 84 es el doble de 42. O sea, las respuestas siempre van a ser así. Lo que ustedes pongan, si hubiera puesto, por ejemplo, si hubiera puesto 8 aquí, el número de acá, ¿qué número tendría que haber sido?
A ver si lo pillan. Si hubiera sido un 8, ¿qué número sería abajo? 4. No, 4. no. Porque si yo pongo el 4 ya no es lo mismo, po. 16. 16. Y si hubiera puesto aquí, por ejemplo, 31, ¿qué número tendría que ir abajo? 62. 62. Si hubiera puesto aquí, por ejemplo, 102, ¿qué número tendría que ir arriba? Eso está difícil. Sin Ciento, 61. ciento, 51. 51. Ya, entonces, va a depender de los números. Esto también se puede hacer en otro tipo de ejercicio, porque le piden la relación entre las fracciones. Entonces, también tienen que identificar más o menos qué está pasando entre estas respuestas. O sea, por algo lo menciono. ¿Ya? Ya, ¿qué hora es? Ah, ya estamos en la hora. Ya, entonces quedamos hoy día en la